En esta hora, oramos al Señor que Él bendiga nuestra vida con la palabra, que su gracia esté sobre nuestro corazón una vez más. Que allá en casa, donde usted está, pueda decirle: Dios, te doy gracias por haber enviado a Jesucristo a la tierra y dar la bendición de la salvación para mi vida y para mi familia. Que en ti está toda mi esperanza, en ti está toda mi convicción, y no puedo irme a otro lugar que no esté contigo. Señor, yo necesito tu presencia, necesito tu ayuda y tu fidelidad. Señor, te pido que tu presencia esté conmigo en esta hora, que tú traigas bendición sobre nuestra familia. Y diga en esta hora: yo declaro que tu bendición se hace presente en mi casa. Que más que nunca necesitamos tu presencia en nuestra casa, necesitamos tu presencia en nuestro hogar. Padre, que tu gracia nos llene y nos ayude a salir adelante cada día. Necesitamos de ti. Aquí venimos delante de ti en esta hora como los más necesitados de tu ayuda, como los más necesitados de tu misericordia. Acudimos a ti, Señor, porque no podemos nosotros hacer nada si tú no estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Invitamos la presencia del Espíritu de Dios a nuestra vida. Obra, Dios, no queremos ser oidores olvidadizos. Y en este tiempo que estamos viviendo, Dios está pidiendo que nos enfoquemos en tu palabra. Lamentablemente muchas personas y muchos hermanos andan desenfocados en estos días. Algunos están interesados en otras cosas, no quieren escuchar tu palabra y creemos, Dios, que tú estás haciendo un proceso de pasar la zaranda para escoger al final los que han de ser salvos. Padre, declaro tu bendición sobre las vidas en el nombre de Jesús. Obra, poderoso Dios, que todo demonio que quiere perturbar, que quiere interponerse para que la palabra no llegue al corazón, en el nombre de Jesús lo sacamos. Toda distracción, Señor, se va de esa mente. Toda distracción que llega a la mente y al corazón se va de esa vida en el nombre de Jesús. Y declaramos tu bendición allá donde nos ven, acá en Colombia y fuera de Colombia, Señor, en cualquier lugar, en cualquier municipio, en cualquier ciudad. Tu bendición llegue a ese lugar en el nombre de Jesús. Y en esta hora profetizamos salvación y bendición sobre nosotros, porque tu palabra es fiel y es verdadera para los que acudimos a ella. En el nombre de Cristo. Amén. El título de esta enseñanza es: el Cordero de Dios aparece cuando toda esperanza desaparece. Y Apocalipsis es un referente acerca de lo que el Señor hizo, acerca de lo que Dios hizo para el mundo a través de Cristo Jesús. Él es el único medio, la única forma de adquirir salvación. Y Jesús aparece cuando toda esperanza desaparece. Un hombre leproso estaba sin esperanza. Cada día la enfermedad lo consumía más. Un pedazo de su carne se caía a causa de la lepra. Los médicos no tenían cura para él. No había ninguna forma de tener sanidad. Entonces aparece un día Jesús y el hombre llegó y se postró de rodillas delante del Señor. Y por un solo toque, el Señor Jesús lo sana. Jesús aparece cuando toda esperanza desaparece. Una mujer había estado sangrando por 12 años. Había estado enferma. La Biblia dice que ya no tenía dinero, pues todo lo había gastado en médicos. Había sufrido mucho y en vez de mejorar, le iba peor. Entonces apareció Jesús. Aparece Jesús en la escena de ella y ella toca el manto del Señor y la fuente de sangre se seca. Ella sintió que su cuerpo estaba libre del sufrimiento. Ella sintió que su cuerpo fue libre de ese azote. Jesús aparece
cuando toda esperanza desaparece. Juan vio un libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Un ángel poderoso habló en alta voz y preguntó: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus rollos? Apocalipsis capítulo 5, versículo 2. Pero dice que nadie, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, se halló digno. Y Juan lloró mucho. Y luego apareció el Cordero. Él era digno de abrir el libro y los 7 sellos del libro. El Cordero aparece en la eternidad. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Él aparece cuando toda esperanza desaparece. Abraham confió en Dios para que Dios proveyera Cordero. El Señor le mandó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, el único hijo que él tenía, y Dios le dice que subiera al monte Moriah, y la Biblia registra que subieron juntos a la montaña, camino de 3 días. He aquí el fuego y la leña, dijo Isaac, y pregunta: ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá cordero. Génesis capítulo 2, versículos 7 y 8. De tal manera que Dios proveyó. Él mostró a Abraham un cordero atrapado en una zarza, atrapado en un arbusto. Y ahora Abraham lo toma y lo sacrifica al Señor en el monte Moriah. Y dice la Biblia: y llamó Abraham el monte, el nombre de aquel lugar lo llamó Dios proveerá. Por tanto, dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Génesis capítulo 2, versículo 14. Hermanos, en este tiempo oportuno es un tiempo muy especial para ir al monte de Dios. En el monte de Dios, Dios proveerá para nosotros lo que necesitamos. En su monte Dios nos dará la respuesta. Abraham ya no tenía esperanza, Isaac no tenía esperanza, pero de un momento a otro Dios se provee de cordero para darle a Abraham la bendición de poderle darle la vida a su hijo. Dios tiene bendición para usted. Él tiene una palabra de promesa para su vida y para su familia en este tiempo. El cordero aparece en la vida de Abraham cuando toda esperanza desaparece. No podemos nosotros quedarnos solamente observando la situación sin ir al monte. Necesitamos acudir al monte de Dios. El monte Moriah es una de las tantas montañas alrededor de Jerusalén que forman una cordillera, y Jesús murió en uno de esos montes y es denominado el monte Calvario. Algunos estudiosos dicen que Dios sacrificó al cordero, a su hijo Jesús, en la misma montaña donde Abraham sacrificó al cordero en vez de su hijo Isaac. Ahí es donde Dios representa su amor, y viene entonces la provisión de Dios para la humanidad. Abraham confió que Dios le daría un hijo, pero también él tenía la seguridad y la confianza que Dios le iba a proveer cordero para reemplazar a su hijo. Hermano, este es un ejemplo hermoso para nosotros en este tiempo, para que confiemos en Dios, para que tengamos nuestra seguridad y nuestra certeza que el sacrificio de Jesús, que el sacrificio que Dios hizo para la humanidad a través de su hijo, va a proveer para nosotros también la bendición que necesitamos. Él va a proveer para nosotros la bendición que le hemos pedido. Él va a proveer para nosotros salvación. Hermano, la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y este es un día para ir al arrepentimiento, para acudir en fe a la fuente inagotable de salvación, que es el Cordero de Dios. Por eso no pasemos desapercibido este tiempo. Vengamos a la fuente de provisión, que es Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios.
El profeta Isaías escribió acerca de un cordero que iba a morir por todas las ovejas. Y dice el profeta: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías capítulo 53 versículos 6 y 7. Dios proveyó cordero para la salvación del hombre cuando el hombre no tenía esperanza. Por eso Semana Santa, mis amados, es Dios acercándose al hombre. Dios sabía que el hombre iba a pecar y que no tenía alternativa para salvarse, que no había ningún recurso para tener la vida eterna. Entonces Dios lo que hace es proveer la bendición de la salvación a través del Cordero de Dios. En Apocalipsis se enfatiza que Jesús es el Cordero de Dios. El Hijo de Dios llegó a ser el Cordero humano. El problema era que la sangre de los toros y los machos cabríos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento, en la ley, nunca podían quitar el pecado del ser humano. Era sencillamente sombra de lo que había de suceder luego. La Biblia dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Hebreos capítulo número 10 versículo 4. Ningún número de animales podían igualar el sacrificio de una cantidad de animales, no podían igualar el valor del ser humano. Por más que se sacrificaban muchos toros, se sacrificaran muchos machos cabríos, y lo mejor, sin embargo, nunca podrían el número de animales igualar el valor del ser humano. Los seres humanos son muy valiosos para Dios. Entienda que si alguien aquí en esta tierra lo menosprecia, sepa que para Dios usted vale mucho. Usted es muy valioso para Dios. Y es tan valioso usted que sencillamente dio lo más valioso que Él tenía, que era su Hijo, y lo tenía en la gloria de Él, en el reino de los cielos. Y lo dio por amor a usted y por amor a mí. Por eso el sacrificio que Él hace por nosotros es porque nos ama. Él nos ama, y para Él nosotros somos muy valiosos porque nos creó a su imagen y semejanza. Y entonces ahora ninguna muerte de animales, ningún sacrificio que podamos hacer, ni los ídolos, ni el sacrificio que la gente hace en esta Semana Santa, flagelándose, caminando de rodillas, sacrificándose por una cosa y otra, creyendo que pueden sopesar sus culpas delante de Dios. Eso no es valioso para Dios. Lo único que nos puede garantizar la salvación es acudir a la fuente de salvación, que es su sangre. El sacrificio perfecto de Jesús hace que ahora podamos tener la convicción de la salvación para nosotros. La Biblia dice que el ser humano no puede quitar su culpa, no puede quitar su pecado. Isaías refiere: por más que amontonamos jabón o lejía sobre nuestros pecados, el pecado permanecerá. Pero que la Biblia dice que si venimos a Cristo, entonces Él limpia nuestros pecados, y nuestros pecados vienen a ser como blanca. Esa es una fuente inagotable de salvación. Pero hay una solución, hermanos. Hay una solución. El Hijo de Dios se hizo cordero humano para morir por nuestros pecados. La Biblia dice: el día siguiente vio Juan que venía Jesús y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se cuenta de Charles Spurgeon, uno de los grandes predicadores de la historia humana, que él estaba preparando un mensaje en el templo donde él predicaba, y había invitado a un hombre a que viniera y arreglara una de las bancas del templo. Y él, mientras preparaba el sermón, repitió por varias veces: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y repetía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este hombre, al escuchar repetidamente estas frases,
vino de rodillas al altar y aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, el texto convenció al hombre de pecado. El texto sin el sermón fue eficaz para traer salvación. Así también la palabra del Señor nos bendice hoy y nos da la gracia de la salvación. Hay muchas religiones que tienen un líder que ha sido ejemplo en varios sentidos. Y al observar o leer acerca de estas vidas ejemplares, nos pueden ayudar en algo en nuestra vida. Nos pueden ayudar en algunos ejemplos de conductas y comportamientos. Sin embargo, nunca resolverá el problema del ser humano, y es que somos pecadores. Los buenos ejemplos de los hombres no resuelven el problema fundamental de la humanidad, y es que somos pecadores. Los buenos ejemplos no borran nuestros pecados. Los buenos ejemplos sencillamente sirven para mostrar una vida testimonial de que Cristo ha venido a nuestra vida, pero no es la fuente de salvación para la humanidad. Los pecadores necesitan más que un buen ejemplo, necesitan a un Salvador. Y la humanidad hoy necesita al Salvador del mundo. Necesita que venga a Cristo. El ser humano necesita su Salvador. La Biblia dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo en el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos para la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Primera de Pedro 2:24. El ángel le dijo a José y a la Virgen María, y le dijo que cuando naciera el hijo debían de llamarlo Jesús, que en hebreo significa Salvador. ¿Por qué ellos tendrían que llamarlo Jesús? ¿Por qué tenían que ponerle ese nombre? Porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1 versículo 21. Porque Él salvaría al pueblo de sus pecados. Un nombre ideal para alguien que pudiera ser sencillamente un buen ejemplo sería, en hebreo, sería Mared. En hebreo sería un buen nombre para un hijo que su único propósito sería ser un buen ejemplo. Ese sería un nombre correcto, Mared. Pero Dios le ofrece al mundo mucho más que un buen ejemplo. Dios le ofrece al mundo un Salvador. Por eso el nombre de Él no es Mared, que significa buen ejemplo, sino que el nombre de Jesús es llamado Salvador. Salvador, el Salvador, el que vino a salvar al mundo del pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios lo está presentando una vez más. Una vez más Dios le ofrece al mundo el Cordero de la salvación. Jesús fue el Cordero perfecto, sin pecado y sin culpa. Jesús no murió por sus propios pecados. Él no pecó. Pilato no halló ninguna culpa en Él. No halló delito en Cristo Jesús. Él lo replica y dice: yo no he hallado culpa en Él, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro 2:22. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Él fue un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. Jesús no tenía pecados, por lo tanto, Él podía morir por los pecadores. Esa es la base de nuestra doctrina. Jesús es el Cordero sin mancha y sin pecado, y da su vida por nosotros. El Cordero de Dios es un modelo para los creyentes que sufren en este tiempo. Es un modelo de vida, es un modelo, un ejemplo digno de imitar. El Señor nos habla de que somos más que vencedores cuando imitamos a ese Cordero humilde y sumiso, quien cuando maldecían
no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba ni cargaba sino que cargaba la causa a quien podía juzgar justamente. Primera de Pedro 2:23. Dios nos redimió por medio de la sangre del Cordero, por medio de su Hijo. Él nos trae redención a nuestra vida. Redimir significa comprar. Comprar. Las personas usan dinero para comprar una cosa u otra, lo que necesitan. Pero la salvación no se puede comprar con dinero. Por eso Isaías dice: venid y comprad sin dinero. Vengan y compren sin dinero. La salvación no se puede comprar con dinero. No es que pagando una indulgencia. Como dijo Juan Texel, cada vez que suena la moneda en el plato, salta el alma del purgatorio al cielo. Eso no es una referencia bíblica para la salvación. Por lo tanto, la única forma de adquirir la salvación es por medio de su sangre. Esto es una maravilla. Es que Dios nos ama tanto que perdona nuestros pecados y nos da la bendición de la salvación. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Él lo compró a usted y me compró a mí con su sangre. No desprecie. Por eso en Hebreos dice que cualquiera que pisoteare la sangre de Jesús será tenido por inmundo. Cualquiera que crea que la sangre de Jesús es inmunda, no quedará más que una horrible expectación de juicio contra él. Hermano, este es tiempo de vivir una vida que le agrade al Señor, una vida que sea consagrada para Dios. No pierda el tiempo divagando, especulando sobre diferentes posiciones espirituales y no se consagra al Señor. Usted es responsable por su vida. Tiene que tener compromiso espiritual. La Biblia dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Efesios 1:7. Un padre y su hijo un día decidieron hacer un botecito y gastaron mucho tiempo haciéndolo. Hicieron todo lo necesario para que ese botecito pudiera navegar. Y después, cuando lo tuvieron terminado, fueron con alegría y lo colocaron en un pequeño arroyo. Y el botecito comenzó a navegar. Pero luego que avanzó un poco, la cuerda con que lo sostenían, con que lo dirigían, se enredó y se reventó. Y el botecito comenzó a ir por el riachuelo sin dirección hasta que se les perdió de vista. El papá y el niño van horas a buscar el botecito. Y van otro día a buscarlo y otra semana a buscarlo, pero cada vez regresan con tristeza y con dolor a su casa. El botecito no lo han hallado. Pero pasó un tiempo y el niño va y ve en una tienda el botecito. Y el niño reconoce que ellos habían hecho ese bote y le dijo al tendero: ese botecito es mío. El tendero dijo: sí, pero tú lo perdiste. Ahora ese bote es mío. Y si lo quieres tendrás que comprarlo. El niño va triste a donde el papá y le dice: papá, he hallado el botecito, pero ahora nos toca pagar el precio por él. El papá estuvo de acuerdo y fueron y lo compraron por lo que el hombre de la tienda pidió. El niño regresa a la casa y levanta el bote al cielo y le dice al bote: ahora eres mío 2 veces. Una vez porque te creé y otra vez porque te compré. Ahora eres mío 2 veces. Una vez porque te creé o te hice y otra vez porque te compré. Así también es lo que Dios ha hecho con nosotros. La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero ahora Él nos ha comprado con su sangre. Así que usted y yo le pertenecemos a Dios 2 veces. Él nos ha amado tanto que ha hecho todo su sacrificio y su bondad por amor a nosotros. No menosprecie el amor de Dios. Sirva a Dios con alegría. Ame al Señor. La sangre de Jesús nos lava de todos nuestros pecados. En una oportunidad, un predicador habló de Primera de Juan 1:7, que dice así:
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Un hombre se levantó y criticó el mensaje del predicador y preguntó: ¿cómo puede saber usted que la sangre de Jesús limpia el pecado? El predicador se quedó en silencio y después de un tiempo le pregunta al crítico: ¿cómo sabe usted que el agua quita la sed? El hombre dijo: no sé, solamente sé que quita la sed. El predicador le dice: así también es. Yo tampoco sé cómo la sangre de Jesús limpia el pecado, solamente sé que lo hace. Eso es lo que tenemos que saber en ese tiempo, que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, y el hombre y la mujer de esta época y de toda la historia humana debieran de saber que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Debiéramos de saber eso. Si sabemos eso y vivimos para Dios, aseguramos la salvación. Juan enfatiza que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Estos son, dice la Biblia, los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Ahora, no espere hasta pasar la gran tribulación. El Señor sigue teniendo misericordia de nosotros, y antes que llegue la tribulación y la gran tribulación, Él quiere venir por un pueblo santo, un pueblo que le ama y ha lavado sus vestiduras en la sangre de Jesús. Porque si espera subir con las vestiduras blancas después de la gran tribulación, tendrá que pagar el precio del sacrificio de Jesús en la cruz. Y algunos estudiosos dicen que tendrá que pagar lo mismo o más de lo que Cristo sufrió, porque Cristo sufrió en la cruz con la fortaleza del Espíritu Santo. Pero cuando venga la gran tribulación, los que van a ser salvos tendrán que sufrir en su propia carne sin la ayuda del Espíritu, porque el Espíritu Santo ya habrá sido quitado de la tierra junto con el arrebatamiento de la iglesia. Por eso tendrá que sufrir en su propia voluntad. Y si ahorita para usted le es difícil andar en la vida cristiana, que tiene la ayuda del Espíritu, piense que después será mucho más complicado. Ahora es el tiempo de la gracia. Antes que la misericordia de Dios se acabe, venga a la presencia del Señor. El pecado nos separó de Dios, pero la sangre del Cordero que nos redimió y nos lavó de nuestros pecados, es por esa sangre que Cristo nos ha acercado a Dios, nos ha reconciliado con Dios. Es por esa sangre que ahora nos da la bienvenida a la vida eterna. Cuando un día Él nos diga: bienvenidos, vengan a la gloria de mi Padre, bienvenidos a la eternidad. Cristo ha llegado a la vida suya y a la vida mía. En un momento crucial, tal vez usted recuerda su historia. ¿Cómo estaba usted viviendo? Usted que es cristiano, ¿en qué circunstancia estaba viviendo? Y tal vez usted que no es cristiano aún, la circunstancia que está viviendo es una circunstancia dura y difícil. Estábamos muertos en delitos y pecados y no teníamos esperanza. Pero Él vino en un momento oportuno a nuestra vida. Vino y se acercó y nos amó. Cuando el mundo nos menospreciaba, cuando ya no dábamos nada por nuestra existencia, Cristo se acercó y nos salvó. Jesús aparece en nuestra vida cuando toda esperanza desaparece. Él es la única fuente de bendición para nosotros en este tiempo. He aquí el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. Me llama mucho la atención que en este capítulo 5 dice que se levanta el león de la tribu de Judá, de la tribu de David. Pero Él no se hace ver como el león, se hace ver como el cordero, manso, y que aún sigue golpeando en la puerta de su casa con mucho respeto y con mucho amor, diciéndole: abra la puerta de su casa, abra la puerta de su vida, y yo quiero entrar y vivir en su casa, cenar contigo y reinar contigo. ¿Por qué no permite que la sangre del Cordero venga a su vida y esté en su casa para que nos libre?
Recuerde usted que la sangre del cordero que fue sacrificado en Egipto guardó las casas de la muerte. Así también la sangre del cordero en este tiempo guardará nuestras almas de la muerte eterna. Cristo es la fuente de salvación. Cristo aparece hoy cuando toda esperanza desaparece. Cuando todo aparentemente está perdido, Cristo nos dice que aún hay oportunidad de bendición. Venga Jesús en esta tarde, acérquese a Cristo. Y usted que es cristiano, no se aleje de la bendición de Dios. Manténgase bajo la cobertura del reino, bajo su presencia, bajo su misericordia. Y entonces Dios un día le dará la bienvenida en el reino de los cielos. Oremos al Señor en esta hora. Cierre sus ojitos ahí donde está. Si quiere levantar sus manos, hágalo. Y dígale: Señor, te pido que bendigas mi vida. Te pido, Dios, que me ayudes cada día a vivir para ti. Tú has venido a mi vida en un momento cuando no había esperanza para mí. Pero sé que la sangre de Jesús me ha limpiado de todo pecado. Una vez más estoy recordando hoy el amor y la bondad tuya, la misericordia tuya para mí. Hoy no estoy crucificando a Jesús. Hoy no lo estoy llevando una vez más a la cruz. Hoy estoy dando gracias porque ese Cordero que habla en Apocalipsis capítulo 5 está sentado a la diestra del trono. Y un día el único que será hallado digno de desatar los sellos y abrir el libro es el Cordero de Dios que fue inmolado por mis pecados y por tus pecados. Dígale: Señor Jesús, hoy quiero arrepentirme de todo pecado. Dígale: me acerco hoy con toda mi fe y toda mi esperanza, y te pido que me ayudes. Quiero, Dios, saber que siempre hay misericordia, que siempre hay bondad. Yo no sé cómo es que tú me vas a bendecir, simplemente sé que lo vas a hacer. Eso es lo que yo sé, Señor. Te pido que tu bondad y tu misericordia repose sobre mí. Que tu fidelidad se mantenga cada día sobre mi familia. ¿Por qué no levanta sus manos y diga: hoy aplico la sangre de Jesús sobre la puerta de mi casa? Así como en Egipto la sangre del Cordero guardó esa casa de la muerte, así también la sangre de tu Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios, guardará mi casa de la muerte espiritual, guardará mi casa de la muerte eterna. Hay salvación para mí, hay salvación para la humanidad. Si usted no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, venga a Cristo en esta tarde. Acércase a Jesús diciendo: te pido que perdones mis pecados. Te pido que me limpies de toda maldad y que la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, me limpie de todo pecado y escribas mi nombre en el libro de la vida, para que un día yo pueda responder a tu llamado. Señor, declaro bendición sobre cada casa donde quiera que nos ven. Declaro la bendición y la paz del Espíritu sobre ese hogar. Declaro la provisión, Dios de los cielos, económica, la provisión del alimento y la provisión de la salvación sobre cada integrante de esa familia. Dios, te doy gracias por enviar tu bondad y enviar tu salvación a nuestras vidas. Te agradezco, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros. En el nombre de Jesús. Y puede decir fuerte allá en su casa: amén. Así es, en el nombre de Jesús. Yo declaro bendición sobre usted en esta hora. Declaro que la paz de Dios bendiga su corazón y su alma. Y qué bueno, así como los ángeles cantaban, usted también se goce en Dios, se alegre en Dios en esta hora. Y que la misericordia del cielo cada día esté sobre usted. Dios lo bendiga. Bendiciones a todos. Que Dios los cubra con su misericordia y su bondad. Amén. Bendiciones a todos.